del proletariado, pues obviamente se generan los sindicatos. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, pues la revolución industrial fue un hecho muy determinante para generar esas disparidades. Por dicha situación, que creo que es el factor más determinante de las disparidades regionales, es que el desarrollo no se distribuye de manera igual sobre el territorio nacional. Pues como el desarrollo no se distribuye de manera igual sobre el territorio nacional, pues obviamente pues genera tanto ganadores como perdedores. ¿Ok? En ese orden de ideas, muchachos, pues voy a lo siguiente. Planteo luego estas 4 preguntitas. La primera pregunta que le vamos a dar respuesta es, ¿qué se entiende por disparidad? Luego, si son inevitables estas disparidades. Luego, cómo se originan, es decir, cuáles son los o el principal factor que se explica sobre el origen de las disparidades en todas las regiones. Y luego, si existen algunas políticas o como se expresa ahí, mecanismos para poder corregir esas inequidades o disparidades. Recuerden que la palabra disparidad es equivalente a decir como inequidad, ¿ya? O desigualdad regional. Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, pues uno observa en diferentes investigaciones o papers que se han realizado durante, obviamente, toda la academia y prácticamente bajo esta línea de investigación, la economía regional urbana, porque dentro de la economía regional urbana hace parte de la geografía económica, y la geografía económica de alguna manera es una herramienta que nos permite entender cómo se distribuye todos los agentes económicos, llámese empresas o Estado, en un territorio. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues la siguiente gráfica es muy sintética y que me permite dar un imagen general. Miren la siguiente gráfica, obsérvenla. La siguiente gráfica pues, me muestra la relación entre la distancia a la línea costera y la participación de la población nacional en Colombia durante el 2005. En este eje, pues es el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas. En este eje, la distancia del municipio a la línea costera en kilómetros cuadrados. Uno que observa que es en términos generales. Uno observa prácticamente que en términos generales, pues todas esas regiones que están a una menor distancia de la costa en Colombia son aquellas regiones que tienen mayores condiciones de necesidades básicas insatisfechas. A medida que las regiones se alejan de las costas, es decir, están a una mayor distancia de las costas, pues obviamente las necesidades básicas insatisfechas se van reduciendo. Entonces, en ese orden de edad, uno observa aquí que esta gráfica generaliza prácticamente cómo se distribuye el desarrollo en Colombia. Y obviamente, una manera de entender cómo se distribuye el desarrollo en Colombia es que el desarrollo de Colombia se distribuye de manera desigual. Y si se distribuye de manera desigual, pues dicha situación implica que, por lo tanto, esas condiciones de desarrollo pues genera tanto perdedores como ganadores. Entonces, en ese orden de ideas, hay muchas regiones que están a una menor distancia de la costa, pero el lado negativo de dicha situación es que generan altas necesidades básicas insatisfechas y todas esas regiones que están a una mayor distancia de la costa, pues generan menores condiciones de necesidades básicas insatisfechas. Compañeros, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún aporte o algo parecido? ¿Algún aporte o me he hecho entender o no? No sé, muchachos. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ok, listo. Entonces, miren, pues en Colombia se distribuye mal todo, prácticamente todas las condiciones de desarrollo son desiguales. Hay unas altas inequidades en la distribución de la pobreza en Colombia. Regiones, muchas regiones poco prósperas y pocas regiones prósperas. ¿Ok?
Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Qué sería lo ideal? Pues obviamente, como ustedes lo observan en los países ya desarrollados, las regiones que tienen mejores condiciones de desarrollo están a una menor distancia de la costa y las regiones que tienen moderadamente algunas condiciones de desarrollo económico están a una mayor distancia de la costa. Yo siempre en ese orden de ideas para poder, digamos, enriquecer esta grafiquita y la interpretación y la comprensión de esa grafiquita, pues siempre voy a este país, que me parece muy determinante. ¿Sí? Australia. Como ustedes observan, obviamente Australia es un país, es una isla y por lo tanto es de alguna manera una isla con altas condiciones de calidad de vida. ¿Cuál es la particularidad de Australia? Lo muestro como un ejemplo, porque prácticamente las principales regiones en Australia, como Perth, como ustedes lo observan Son, aquí, Adelaide, Melbourne, Canberra, son Sydney, las costeras, ¿no? Las regiones más ricas en Australia, ¿no, profe? efectivamente, compañero, Brisbane, Darwin, todas estas regiones que obviamente están a menos de 100 kilómetros de la costa, son las regiones prácticamente con mejores condiciones de desarrollo económico. Cada región tiene una actividad económica en particular, es decir, que cada región se especializa en la producción de un producto. Y de alguna manera, estas condiciones, estas regiones, como vuelvo lo repito, están a una menor distancia de las costas y tienen mejores condiciones de desarrollo. Esto porque es el patrón de comportamiento ideal, porque de alguna manera todas estas regiones a una menor distancia de la costa, pues implica que todas las empresas tienen incentivo de localizar, ubicar todas sus plantas de producción sobre estas regiones con el fin de poder minimizar los costos de transporte. Recuerden que en los modelos o en las teorías de localización, prácticamente uno de los principales aportes de las teorías de localización espacial fue el del alemán Johann von Thünen, que era un alemán, economista empírico, y por medio de una grafiquita determinó obviamente que todas las mejores tierras, por así decirlo, mejores condiciones de tierra en cuanto a fertilidad de agua, deben estar a una menor distancia del mercado, con el fin de reducir costos de transporte y con ello elevar el nivel de renta. Ustedes observan en el ejemplo de Australia, pues prácticamente en este tipo de comportamiento de las regiones de Australia, uno puede determinar o establecer que en ese orden de ideas en Australia se ha generado una perfecta planificación de las regiones. ¿Qué quiere decir? Que se ha generado una perfecta planificación de las regiones. Esas son otras palabras que se ha generado una distribución espacial adecuada de las regiones en Australia. ¿Por qué? Porque las regiones en Australia, las principales, aún están a una menor distancia de la costa. Dicha situación genera incentivos para las empresas, reducen costos de transporte y maximizan su beneficio. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿O algún aporte? No, todo bien, pues. No, profe. Todo bien, profe. Listo. Gracias, compañero. Bueno, entonces siempre muestro ese ejemplo, ¿no? De Australia me parece un país, un ejemplo, cómo ha logrado una perfecta planificación de sus regiones. En ese orden de ideas, por lo tanto, vamos a lo segundo, a lo tercero, perdón, es que esas disparidades regionales pues se emplean para designar las inequidades de bienestar o desarrollo entre las regiones. En otras palabras, de alguna manera las disparidades regionales pues se designan para uno poder medir de alguna manera las inequidades de bienestar. Recuerda que el fin último de la economía es producir bienestar social, ¿ok? Es decir, que el bienestar social se distribuya en toda la población. Pero de alguna manera, como se producen inequidades o desigualdades regionales, es decir, generan perdedores como ganadores, pues obviamente yo tengo que utilizar algunas variables que me permitan medir
el grado o el nivel de inequidad regional. Y de alguna manera, cuando esas variables me permiten medir el grado de inequidad regional, pues dicha situación me deriva que yo pueda medir también las condiciones de bienestar. En otras palabras, recuerden que el bienestar es la combinación de dos palabras, estar bien, y se implica que toda la población está bien siempre y cuando logre satisfacer todas sus necesidades. ¿Ok? En ese orden de ideas, por lo tanto, pues me pregunta, bueno, ¿cuáles son esas variables que me permiten de alguna manera tener como referencia para poder designar esas inequidades en el bienestar? Entonces, una de esas variables son muchas, pero dependiendo de la que yo vaya a utilizar, unas variables tienen una mayor importancia que otra. Por lo tanto, en términos generales, las variables que me permiten considerar esa presencia, esas igualdades regionales, una variable que me permite dar una aproximación de esas desigualdades regionales, es como por ejemplo la tasa de analfabetismo, la tasa de mortalidad, la tasa de desempleo, el ingreso per cápita, y puedo utilizar otras variables para poder establecer el grado de inequidad regional. Teniendo en cuenta que estas variables me permiten dar una aproximación lo más cercana posible sobre esas condiciones de inequidad, por lo tanto, vamos a la siguiente gráfica. Entonces, la siguiente gráfica me ilustra lo siguiente, compañeros. Entonces, mire, este es el comportamiento de las diferentes regiones. Aquí está prácticamente muchas de las regiones en Colombia, ¿ok? Y en ese orden de ideas, pues este es el ingreso per cápita de cada de estas regiones en Colombia. ¿Ok? Este ingreso per cápita se saca un promedio, ¿ok? De ese ingreso per cápita. Y por lo tanto, se determina que ese ingreso per cápita de las regiones en Colombia es aproximadamente, está entre 1.900 y 2.000 dólares, ¿ok? Por persona al año. Uno observa obviamente que al establecer este promedio, hay muchas regiones que están por debajo del ingreso per cápita. Por ejemplo, Putumayo, Guainía, Chocó, Amazonía, ¿ok? Todas estas regiones. Y hay otras pocas regiones que comienzan a estar por encima de ese promedio nacional per cápita, como en el ejemplo de Cundinamarca, La Guajira, que no entendiera, ¿ok? Y otras regiones, como en el caso de San Andrés y Casanare, ¿ok? Y obviamente Bogotá. Mi pregunta era la siguiente, compañeros, a ver si de pronto la van a captar. ¿Por qué en el caso de La Guajira, que son las regiones con, digamos, con unas condiciones geográficas específicas, obviamente una escasez de recursos y con mayor concentración de la pobreza, ¿por qué el ingreso per cápita en esa región de La Guajira está por encima del promedio nacional? Pues eso también se debe a la alta inequidad que hay en la sociedad, inequidad social que se ve allá, que muy pocos pues tienen una gran riqueza y pues la mayoría de la población pues del departamento son pobres. Ok. Pero hay que recordar, compañeros, que ese PIB per cápita, recuerden que siempre se divide por el número de habitantes. ¿Ok? El PIB per cápita es igual a la cantidad de bienes y servicios que se produce y se divide eso por el número de habitantes. Entonces, en ese orden de ideas, en el caso, por ejemplo, en particular de La Guajira, que es una de las condiciones que hay una mayor concentración de la pobreza, altas inequidades, porque el ingreso per cápita está por encima del promedio nacional. Pues obviamente, una de las principales razones de explicar ese patrón de comportamiento de La Guajira es que La Guajira no es una región muy poblada. De igual manera, como no es una región muy poblada, como lo expresó el compañero, de alguna manera genera una mayor concentración de la riqueza, y esa concentración de la riqueza se transfiere a un mayor nivel de ingreso, y por lo tanto, en el caso de La Guajira, es una de las regiones que el PIB per cápita de esa región está por encima del promedio nacional. Entonces, uno observa que en términos generales aquí hay pocas regiones en Colombia donde el ingreso per cápita está por encima del promedio nacional, y hay muchas regiones en Colombia
donde el ingreso per cápita está por debajo del promedio nacional. ¿Ok? Prácticamente ese PIB per cápita de Colombia se concentra en 5 territorios. Prácticamente Bogotá concentra del 100% del PIB en Colombia, concentra el 23%, luego Antigua con el 15%, Valle con el 11%, Santander con el 6% y Cundinamarca con el 7%. Prácticamente estas regiones concentran un poco más del 50% del PIB nacional. ¿Ok? Y si se concentra un poco más del 50% del PIB nacional, de alguna manera ya uno comienza a analizar que hay unas altas desigualdades regionales en Colombia. En ese orden de ideas, pues la siguiente pregunta, compañeros, es muy determinante. Pues la siguiente pregunta es, si ya sabemos que de alguna manera estas variables me permiten tener una aproximación para poder medir esas desigualdades regionales como las que estamos observando, y uno observa que en Colombia esta grafiquita me generaliza esas desigualdades regionales y complementada con esta otra grafiquita, ¿ok? Es decir, que aquí todas estas regiones que están aquí ubicadas a una menor distancia a la costa, pues son prácticamente algunas de estas regiones, ¿ok? Y todas estas regiones que están a una mayor distancia de la costa con menores condiciones de necesidades básicas insatisfechas, obviamente se concentran todas estas regiones. Ahora la siguiente pregunta, muchacho, es que les vamos a dar respuesta es, pues, ¿cuál es el origen de esas disparidades? Entonces, recuerden que la economía, que se divide prácticamente de dos campos de estudio, que es la microeconomía y la macroeconomía, eso implica que la microeconomía, pues, lo explica de la siguiente manera. El origen o el génesis de esas disparidades regionales. Para poder entender ese génesis de esas disparidades regionales, pues por lo tanto se están planteando dos regiones, una región A y una región B. Por lo tanto, aquí el mercado de trabajo está en equilibrio en las dos regiones, región A y región B. Y el mercado de trabajo, como ustedes ya saben, que existen dos elementos que permiten que el mercado trabaje, que la oferta y la demanda. La oferta de trabajo y la demanda de trabajo, tanto en la región A, la oferta de trabajo y la demanda de trabajo. Aquí el mercado de trabajo se encuentra en equilibrio en la región A. Y como el mercado de trabajo se encuentra en equilibrio, determinan obviamente un salario en equilibrio y una cantidad de trabajadores de equilibrio. De igual manera, para la región B, el mercado de trabajo se encuentra en equilibrio y determinan un salario de equilibrio y una cantidad de equilibrio de trabajadores en dicha región. Mi pregunta es la siguiente, compañeros. Un ejemplo. Si usted hace su hoja de vida para buscar empleo y va a Almacenes Falabella, un ejemplo, y entrega su hoja de vida, ¿usted es la oferta o es la demanda? ¿Estamos despiertos, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Profe, Y, profe, ¿cómo es la pregunta? Bueno, dale. No, puede no, depender de la región, ¿no? ¿cómo, perdón? Que puede depender de la región, porque la cantidad de trabajo es diferente. Sí, mi pregunta es la siguiente. Yo lo que quiero es que ustedes identifiquen quién es la oferta y la demanda de trabajo. Como yo quiero que ustedes identifiquen quién es la oferta y la demanda de trabajo, por eso planteo el ejemplo. Si usted hace su hoja de vida y va a Almacenes Falabella, como ejemplo, y entrega su hoja de vida, ¿usted es la oferta o la demanda de trabajo? ¿Qué sería la oferta? Oferta, No, la demanda de trabajo porque la oferta sería la empresa, ¿no? Ok, bueno. la empresa demanda mano de obra.
Exactamente. Aunque sí, la empresa demanda mano de obra, entonces sí, uno sería la oferta. Uno sería, en ese Y la ejemplo oferta. que yo le estoy planteando, pues veníamos obviamente a realizar su hoja de vida y entregarle al almacén Falabella un ejemplo. Usted debería haciendo la oferta de trabajo porque las empresas demandan trabajadores. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, planteando que el mercado de trabajo en la región A se encuentra en equilibrio y el mercado de trabajo de la región B se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, entonces, para poder entender, vuelvo y repito, esas disparidades, arranco este equilibrio de mercado, de trabajo en equilibrio, tanto para la región A y B. Entonces, luego en la siguiente gráfica, me ilustra lo siguiente. Miren, como la gráfica me tiene que explicar el origen de esas disparidades o desigualdades regionales, aquí estamos observando lo siguiente. Recuerden que en este punto de equilibrio es el equilibrio del trabajo de la región A y este punto de equilibrio es el equilibrio del mercado de trabajo en la región B. Entonces, se plantea lo siguiente, o los siguientes supuestos, es que en la región B comienza a generarse una desindustrialización de esa región. Es decir, al generarse una desaceleración o una desindustrialización de esa región, pues de alguna manera la demanda de trabajo comienza a reducirse. En otras palabras, las empresas comienzan a demandar menores cantidades de trabajadores. Si las empresas comienzan a demandar menos trabajadores, en esta región B implica que la curva de demanda de trabajo se desplazaría hacia la izquierda. Y al desplazarse hacia la izquierda, vuelve y se intersecta con la pendiente de oferta de trabajo. Y en ese nuevo punto de equilibrio genera una reducción del nivel de salarios. Y esa reducción de nivel de salarios, por lo tanto, genera también menores cantidades de trabajadores. Esto bajo el supuesto que en esta región comienza a generarse una desindustrialización de la industria, valga la redundancia, en dicha región. Esta situación de la región B se transfiere a la región A. ¿Y cómo se transfiere? Que de alguna manera ahora es el caso opuesto en la región B. Es decir, que en esta región A comienza a generar un proceso de industrialización. Y si se genera un proceso de industrialización, pues obviamente las industrias comienzan a demandar mayor cantidad de trabajadores. Y al demandar mayor cantidad de trabajadores, en términos gráficos produce un desplazamiento de la demanda de trabajo hacia la derecha. Vuelve y se intersecta, por lo tanto, aquí con la curva de oferta de trabajo generando un nuevo punto de equilibrio. Y en ese nuevo punto de equilibrio, por consecuencia de esa industrialización en esta región, hay mejores salarios y por lo tanto mayores cantidades de trabajadores. En otras palabras, una desaceleración económica en la región B por consecuencia de una desindustrialización, ¿ok? Se comienzan a emigrar empresas a otra región más productiva y uno puede los supuestos de esta situación es que los trabajadores de esta región son más calificados que en la región B. Las industrias, al ver dicha situación, tienen mayores incentivos de colocar sus plantas de producción en la región A que en la región B. Eso genera, obviamente, una mayor demanda de trabajadores calificados en la región A. Y vuelvo y repito, en términos gráficos, la demanda de trabajo se desplaza hacia la derecha, generando un nuevo punto de equilibrio y dicha situación genera un efecto mayor sobre el nivel de salarios, es decir, un incremento de los salarios y mayor cantidad de trabajadores. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, compañeros? No, todo bien, profe. Ok. Todo Ok. bien, profe. Ok. Carlos Clarita ya se le descargó el computador y que ya vuelve. Que ya volvió. Ok, listo. Bueno, no hay problema. Listo, muchachos, ¿me he hecho entender en esta grafiquita? Sí, señor. Sí, Bueno, profe. bueno. Ok.
Bueno, entonces miren que la microeconomía tiene como esa potencia, ¿no? Y de alguna manera utilizar todos los aspectos microeconómicos, oferta y demanda, para poder entender de alguna manera esa disparidad regional. Ustedes han observado o han escuchado de pronto en años anteriores que Cali estaba viviendo un proceso de desindustrialización, ¿no? Anteriormente existían casi 200, 300 empresas en el Valle del Cauca y ahorita son muy pocas. Es por esta situación, prácticamente. Las empresas de alguna manera tienen mayores incentivos de generar una relocalización de sus plantas de producción. Y por lo tanto, eso nos ve afectados, obviamente, en nuestra condición de bienestar. En ese orden de ideas, por lo tanto, vamos a lo siguiente, pues lo siguiente me plantea es, estamos aquí. Bueno, entendiendo esta grafiquita, que cuál es el origen de esas disparidades, prácticamente pues me preguntan que por qué deben eliminarse esas disparidades regionales. Entonces, los argumentos de por qué una economía de un país debe preocuparse por eliminar, entre comillas, o reducir, que es la palabra más indicada, las disparidades regionales, primero pues por razones éticas, luego por razones de legitimidad del Estado y por eficiencia económica. Obviamente, si el Estado no se preocupa por reducir esas disparidades regionales, pues obviamente pierde credibilidad, ¿ok? Y obviamente, pues por términos de eficiencia económica, pues obviamente no permite que, digamos, el desarrollo se distribuya de manera igual en todas las regiones. Por lo tanto, no estamos siendo eficientes en la distribución de los recursos, ¿ya? Y a razones éticas, porque obviamente pues no va a ser ético que existan disparidades regionales y que se implementen esas disparidades regionales. Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, teniendo en cuenta, compañeros, estas, digamos, elementos para poder, digamos, eliminar o reducir esas disparidades regionales, la siguiente gráfica me ilustra lo siguiente. Me muestra la relación entre el nivel de ingresos per cápita y el nivel de disparidades regionales. Recuerden que el ingreso per cápita es una de las medidas que me permite tener una mejor aproximación sobre las condiciones de ingresos en esa economía. En esta gráfica uno observa, por lo tanto, muchachos, que generalmente las regiones que están en condiciones en vías de desarrollo, esos países que son en vías de desarrollo, al iniciar, por lo tanto, esas disparidades generan una primera etapa, una primera fase. Es decir, que generalmente las economías en vías de desarrollo se caracteriza por una fase de crecimiento de las desigualdades regionales. Es decir, hay unas altas desigualdades regionales, ¿sí?, en este periodo de tiempo. Luego de que las economías pasan de ser de economías en vías de desarrollo a economías emergentes, por lo tanto, ese cambio de pasar de una economía en vías de desarrollo a economías emergentes genera un proceso o una etapa o una fase de transición de esas desigualdades. Es decir, que las desigualdades comienzan a mantenerse, no se incrementan, sino que ya comienzan a tener un patrón de comportamiento general e igual o constante, mejor la palabra, durante un periodo de tiempo. Luego de pasar de una economía en vías de desarrollo a emergente y ya ser economías desarrolladas, pues eso se transfiere sobre que genera una etapa o una fase de disminución de esas desigualdades regionales gradualmente. Si genera unas fases de disminución o de crecimiento de desigualdades regionales, pues dicha situación genera mejores condiciones de desarrollo y al generar mejores condiciones de desarrollo, dicha situación se transfiere en unas mejores condiciones de bienestar. Entonces,
luego de pasar de un espacio dualista, es decir, un espacio donde se presentan altas desigualdades regionales, pasamos a un estado con un espacio integrado. Y un espacio integrado es que de alguna manera las desigualdades regionales se reducen. ¿Ok? Entonces analicen que obviamente esas desigualdades regionales pasan por una etapa de crecimiento, luego pasan por un periodo de transición donde las desigualdades son como constantes, se mantienen constantes durante determinado tiempo y luego obviamente a medida que van mejorando las condiciones de desarrollo de los países, pues eso se transfiere a una reducción de las desigualdades regionales. ¿Alguna pregunta aquí, compañeros? ¿Todo bien? No, todo bien, profe. Bueno, gracias. Y, entonces América Latina en estos momentos, o sea, nosotros nos encontramos ya todavía en el periodo de transición o ya nos estamos volviendo un espacio integrado y las desigualdades están disminuyendo. Algunos países, muy pocos, te voy a decir qué países en América Latina. México es uno de ellos. Obviamente también Brasil y también Chile. Y Uruguay lo podemos integrar ahí. Algunas de esas economías pueden estar en esta mitad de esa transición. ¿Ok? Y otras economías, obviamente como la colombiana, ¿ok? La peruana, están en ese periodo de transición. Es decir, estamos dando los primeros pasos de ser una economía emergente. Ok. ¿Ya? Estamos dando esos primeros pasos de ser una economía emergente, pero no sabemos cuánto nos vamos a demorar a ser economías desarrolladas. O sea, no sabemos cuánto tiempo. ¿Ya? Entonces, para saber en cuánto tiempo, pues eso está en función de muchas variables, ¿no? Yo creo que en el caso colombiano, una de esas variables que va a permitir que pasemos de una economía emergente y se reduzca el tiempo a ser una economía desarrollada, yo creo que un buen aspecto para eso fue el acuerdo de paz. ¿Ya? No es perfecto, pero de alguna manera, pues ese acuerdo de paz que se firmó con Santos, de alguna manera tiene que tener algún aporte en nuestra economía para hacer en un mediano o largo plazo una economía ya desarrollada. Entonces estamos dando como los primeros pasitos para hacer economías emergentes, pero la pregunta es cuánto nos vamos a demorar, ¿no? ¿Cuánto nos vamos a demorar de pasar de una economía emergente a una economía desarrollada? No lo sabemos, ¿ya? No lo sabemos, pero bueno. En ese orden de ideas, muchachos, pues el siguiente gráfico me ilustra cómo se distribuye la pobreza en los municipios de Colombia. Recuerden que Colombia está compuesto por 5 departamentos, si no me falla la memoria: la costa Caribe, la costa Pacífica, la Amazonía, la región andina, y se me queda otra, compañeros. Ay, me fue la memoria. Ayúdenme. ¿No me ayudan? Bueno. No, Orinoquía, si no estoy la mal. Atlántica, ¿ya la nombró, profe? Sí. La costa Caribe, la Atlántica, la Pacífica, Sí. la Andina, la ¿Y qué más Orinoquía sería? Y y la la Amazonía. Orinoquía, sí. Y la Amazonía, y no más, ¿no? Ajá, La ok. parte la parte de la Amazonía, pues eso, que eso es Bichada, Baupés, todo eso por allá, ¿no? Sí, señor, sí. Sí, compañero. Entonces, miren, Colombia está compuesto por 5 regiones, 42 departamentos y 1.123 municipios. ¿Ok? Y miren, aquí es todo Colombia, con todos sus departamentos y municipios. ¿Ok? Por lo tanto, eh, un buen indicador para medir la pobreza es las necesidades básicas insatisfechas. Y uno observa que en Colombia se generan clústeres de pobreza. ¿Qué quiere decir un clúster de pobreza? Pues que en Colombia, ¿cómo se distribuye primero la pobreza? Y vamos a utilizar un indicador económico que me permita sintetizar esas condiciones de pobreza. Y ese indicador es el NBI, necesidades básicas insatisfechas. Y uno dice, ¿y qué quiere decir un clúster?
de pobreza? Pues me dice que ese clúster de pobreza, en otras palabras, me está indicando es que de alguna manera hay un efecto contagio de la pobreza. Es decir, que la pobreza de una región, como por ejemplo esta región pacífica, no se genera no solamente por las condiciones naturales o inherentes de la región, sino que la pobreza también se produce, además, por las condiciones de pobreza de mi vecino. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que si mi vecino más cercano también es pobre, es muy altamente probable que las condiciones de pobreza de mi vecino me contagien las condiciones de pobreza de mi región. ¿Me hago entender? Sí, Sí, los demás compañeros me dicen entender. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces uno observa, miren que genera unos tipos de clústeres de pobreza en Colombia. Pues eso indica que hay clústeres de pobreza alto-alto, se identifica con el rojo. Clústeres de pobreza bajo-bajo, se identifica con el color azul. Bajo-alto y alto-bajo. Entonces, ¿qué quiere decir el clúster de pobreza alto-alto? Entonces, son regiones con altas necesidades básicas insatisfechas, rodeadas de regiones también con altas necesidades básicas insatisfechas. Es decir, que la pobreza también se produce por la pobreza de mi vecino. ¿Ok? Mientras que en estas regiones aquí, que están básicamente sobre la cordillera central y la región andina, pues miren que es bajo-alto. Es decir, regiones con bajas necesidades básicas insatisfechas, donde mi vecino más cercano también tiene bajas condiciones de necesidades básicas insatisfechas. Y obviamente luego por acá hay otro clúster de pobreza que es bajo-alto, identificado con este color, por ejemplo, estas regiones, indica que por lo tanto la manera de interpretarse es que son regiones con con bajas necesidades básicas insatisfechas, donde su vecino más cercano tiene altas necesidades básicas insatisfechas. Y por último, esta región, creo que esta es la única de estas regiones identificadas con este color, identificado con el alto-bajo. Es decir, altas necesidades básicas insatisfechas, donde su vecino más cercano tiene bajas necesidades básicas insatisfechas. Entonces miren que en Colombia se generan estos clústeres de pobreza. Es decir, un clúster de pobreza no solamente se produce la pobreza por las condiciones inherentes de su región, sino también que la pobreza se produce por la pobreza de mi vecino. Entonces, por eso es que se genera un efecto contagio de la pobreza. Pregunta, muchachos. No sé, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? no, todo bien, profe. No, profe, ninguna, todo bien. O sea, se podría asociar con el tema de Venezuela y Colombia, ¿no? Que al fin y al cabo de alguna manera va a empezar a repercutir a largo plazo en la economía, ¿no? O sea, primero que todo por la pérdida de ese socio comercial y segundo por toda esa migración de venezolanos a Colombia, ¿no? Claro, entonces comenzó a generar un efecto contagio, ¿no? Por eso, de alguna manera, es como si dice el dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Te diré quién eres, sí, eso sí es O, verdad. o hay otro dicho que, espere, bueno, se me fue la paloma, lo tenía en la punta de la lengua, es, Dios los hace. Y el diablo lo junta. Eso, exactamente. Por eso, de alguna manera, pues uno tiene que, mire que esta herramienta, que hay una herramienta que me permite, hay muchas herramientas de software que me permite hacer este tipo de análisis. Si nos queda tiempo lo podemos aprender. Hay un software muy básico que es muy chévere que uno puede generar ese tipo de análisis que se llama el GeoApp, que mejor referencia una variable en un territorio y también me permite realizar todo este tipo de análisis. Entonces, miren que de alguna manera los dichos, pues obviamente son muy acertados a la vida cotidiana. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres y Dios los hace y el diablo los junta. Por eso muchas veces yo me acuerdo
como aquí de manera de charla o aporte, siempre existió la idea que de alguna manera las condiciones de riqueza de un país, de alguna manera en un mediano o largo plazo va a transferirse o a generar un efecto contagio sobre las regiones más pobres. Es decir, que estas regiones ricas en un mediano o largo plazo iban a contagiar a estas regiones pobres y estas regiones pobres pasaban de ser de regiones pobres a regiones ricas. O sea, se tenía esa teoría o esa hipótesis que iba a ocurrir, ¿ya? Obviamente en el caso de Colombia, la mayoría de las regiones no ha ocurrido dicha situación. Yo recuerdo muy bien una frase, sí suena un poco burda, grosera, pero muy acertada. Ustedes recuerdan hace más o menos unos 5 años o más, no sé si era un senador o un representante de la Cámara de Antioquia, que una de las frases ante ese representante fue que asignarle como 5.000 millones de pesos al Chocó era como en perfumar un bollo. ¿Sí Ah, recuerdan? sí, yo sí me acuerdo de la frase, bro. Eso tuvo mucha controversia, pero también algo de razón porque hay mucha corrupción. Claro, Y es entonces, un departamento muy poco productivo también. claro, entonces uno decía, uy, no, pues, o sea, por razones éticas no puedes expresar dicha situación de esa manera, pero no es muy alejada de la realidad. O sea, el Chocó es una de las regiones, si uno lo compara con el mapa de Australia, pues el Chocó debería de tener las condiciones de desarrollo como tiene Perth, como tiene Sydney o Melbourne, pero no. El Chocó hoy es una de las regiones más pobre de Colombia. Puede decirse que una o es la región más pobre de Colombia. ¿Ok? Y asignarle esa cantidad de dinero donde no se sabe cómo se van a utilizar ese dinero, la eficiencia y la ética de esos recursos, no saben cómo se van a utilizar. Eso obviamente es una frase muy burda, muy pero no muy alejada de la realidad. Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, el siguiente gráfico me muestra, por lo tanto, pues la proporción de personas que por falta de dinero no consumieron una o 3 comidas básicas a la semana. Entonces uno observa obviamente, miren que el Chocó, identificada aquí con el color rojo, es una de las regiones donde presenta este patrón de comportamiento. ¿Ok? Y mire que de alguna manera ese patrón de comportamiento se distribuye de manera desigual. Es decir, que hay regiones que tienen este patrón de comportamiento, una falta de dinero para no poder consumir sus alimentos básicos, y unas regiones que tienen unas mejores condiciones de ingresos que le permiten tener una mejor canasta, ¿ok? De bienes y servicios. En ese orden de ideas, por lo tanto, la siguiente gráfica pues, me muestra lo siguiente. El porcentaje de población rural y el porcentaje de población que necesidades básicas insatisfechas. En este eje, obviamente, el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas y en este eje el porcentaje de población rural. Uno observa que en el ejemplo, aquí, por ejemplo, estas regiones, Bogotá, mira Bogotá, es una de las regiones, o una de las, obviamente, la capital del país, Bogotá, es una ciudad con aproximadamente 10 millones de habitantes, donde están las mejores universidades y de alguna manera las empresas. Y dicha situación genera que en el caso de Bogotá tengan menores condiciones de necesidades básicas insatisfechas y obviamente es una población más urbana que rural. ¿Ya? A medida que las regiones comienzan a ser más rurales que urbanas, miren, observa, aquí se lanza una pendiente y la pendiente me da positiva, decirle que la relación entre NBI y las poblaciones rurales es una relación positiva. Y, por ejemplo, en este caso de Chocó, que es muy rural, pero dicha situación produce mayores necesidades básicas insatisfechas. ¿Ok? Recuerden que ¿cuál es una variable que me permite medir el grado también de desarrollo de una región? Es básicamente que las regiones han logrado ser más urbanas por consecuencia de la industria. En otras palabras, la concentración de la industria en una región
genera unas mayores condiciones de crecimiento urbano, mayores condiciones de desarrollo y mejores condiciones en cuanto a niveles de ingresos. La industria ha generado ese tipo o ese patrón de comportamiento. Es decir, donde hay una mayor concentración de la industria, la población obviamente tiende a ser más urbana que rural, y donde hay una menor concentración de la industria, las regiones comienzan a ser más rurales que urbanas. Pero al ser más rurales que urbanas, en el caso colombiano, presentan mayores necesidades básicas insatisfechas. Y en el caso de Colombia, porque aquí también está el Valle del Cauca, pues obviamente el Valle del Cauca es una región más urbana que rural, ¿ok? Y dicha situación genera menores necesidades básicas insatisfechas. Entonces miren cómo se distribuye cada una de estas regiones. Es un plano cartesiano donde relacionan dos variables, y en este plano cartesiano donde relacionan dos variables, cada punto representa un departamento, ¿ok? Y como representa un departamento, hay departamentos, vuelvo y repito, pues muy rurales, pero con alta densidad básicas insatisfechas, y otros departamentos menos rurales, es decir, más urbanas, pero con menores necesidades básicas satisfechas. Entonces, miren cómo es el patrón de comportamiento de todas estas regiones en Colombia. Pregunta, muchachos, aportes. Ninguno, profe. Ok, muy gracias. Bueno, en ese orden de edad, muchachos, por lo tanto, pues aquí de igual manera muestra la participación del ingreso bruto del PIB per cápita o el PIB departamental entre el 75 y 2000. Uno observa obviamente en el caso de Bogotá, en el caso de Antioquia, Valle y Atlántico, Cundinamarca, son todas estas regiones que tienen una mayor participación en el PIB, y hay muchas regiones que la participación en el PIB es muy baja, ¿ok? Dicha situación, pues obviamente genera esas altas disparidades regionales. Luego en la siguiente gráfica, compañeros, uno muestra, por ejemplo aquí, la correlación entre el porcentaje de población étnica y la brecha académica departamental. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esa correlación entre el porcentaje de población étnica y la brecha académica departamental? Una variable que me permite medir o tener como una variable proxy de esa correlación entre la población étnica y brecha académica es el resultado de las pruebas Saber 11. Entonces, las pruebas de Saber 11 las vamos a relacionar aquí con la composición étnica, es decir, si es afrocolombiano, indígena, etc. Uno observa, por ejemplo, aquí que en este eje se va a ubicar la brecha académica y aquí el porcentaje de población étnica. Pues lamentablemente volvemos otra vez al mismo patrón de comportamiento, el Chocó. Ustedes saben que el Chocó, casi el 100% de su población es afrocolombiana. Ok, y a la vez pareciese que ser afrocolombiano generará menores resultados en las pruebas Saber 11. ¿Me hago entender, compañeros? Pues sí, pues porque dice, pues se dice por cifras que, digamos, en la etnia negra, pues hay mayores tasas de alfabetismo, pues aquí en Colombia. Ajá, sí, señor. Efectivamente. Más este patrón de comportamiento no quiere decir que si una persona es afrodescendiente, es un blanco, mulato o de cualquier condición étnica, eso no quiere decir que porque dependiendo de tu condición étnica, así va a ser también las condiciones académicas. No, eso no es una causalidad. ¿Me hago entender? No es una causa de que si un país o una región, la mayor población es afrodescendiente, sea una causa de tener menores resultados en las pruebas de Saber 11. No es una causa. No, no es una causalidad. Es una correlación. ¿Ok? Y ustedes observan obviamente estas regiones, ¿ok? Miren el Caldas, donde hay poca presencia de población afrodescendiente indígena, pues de alguna manera
pues mire el patrón de comportamiento. Es mejores resultados en las pruebas Saber 11, donde la composición étnica no es tan diversa, está mayor concentrada a una población étnica. ¿Ok? Entonces, otra vez vamos a estas regiones, el Chocó. Siempre el Chocó, obviamente, pues también a la vez en esta región, aquí midiéndolo en las pruebas Saber 11, y uno va acá a la otra gráfica, donde es el lenguaje, es decir, como las condiciones en ese campo del conocimiento. De igual manera, pareciese también que el Chocó tiene menores resultados en esta prueba de lenguaje asociados a su composición étnica. No es una causalidad, sino una correlación. Una cosa es una causalidad y otra cosa es una correlación. ¿Estamos, muchachos? ¿Me he hecho entender? Sí, Sí, profe, claro. pero Sí, profe, eso también pues no tendría que ver de que pues el departamento de Chocó pues es, yo creería que el departamento más pobre pues en todo el territorio nacional. Sí, señor. Sí. Sí, Entonces, pues eso también, eso influye también, eso está como ese correlacionado también, pues, de que en Chocó la mayoría de la etnia, pues, es de color negro, y sus pues hábitos. precisamente unos niveles de ingresos muy bajos, Sí. y pues todo eso se correlaciona que, pues, en las pruebas saber y pro y todas esas cosas, pues, son porcentajes y mucho más bajos. Exactamente, compañeros. Ese es un patrón de comportamiento, ¿ya? Y de alguna manera, pues, cambiar ese patrón de comportamiento es algo complejo, ¿no? Es algo complejo, porque hay una variable ahí que está implícitamente relacionada ahí, o que relacionada. Eso yo creo que también eso es importante. Si una región en cuanto al nivel académico es muy bajo y las condiciones de pobreza muy alta, todo eso está asociado también a los hábitos de vida. ¿Me hago entender? O sea, estos hábitos de vida en esa región son muy particulares. Es decir, los hábitos de vida que tiene Chocó no son los mismos hábitos de vida que tiene el Caldas o Antioquia. ¿Me hago entender? Sí, sí, profe. Eso es lo que te quiere decir también, ¿no? O sea, es como pues, esos hábitos de vida, digamos, ese comportamiento diario que tiene la persona, en fin. Bueno, luego vamos a la siguiente gráfica, que aquí ya miren, esta es la grafiquita que yo mostré en un principio, que me muestra la distancia relacionada a la NBI. Entonces uno observa obviamente aquí, todas estas regiones con alta necesidad básica y fechas, a una menor distancia de la costa, pues obviamente va a ser alusión a todas las regiones prácticamente que están ubicadas sobre la costa pacífica y a todas las regiones que están ubicadas sobre la costa Caribe. Todas estas regiones son estas aquí que se transfieren en esta gráfica. ¿Ok? Y todas estas regiones que tienen mejores condiciones de desarrollo se transfieren, están prácticamente aquí en esta gráfica. Entonces miren, analizando o relacionando este mapita con esta gráfica, uno puede ya corroborar o verificar que Colombia presenta este patrón de comportamiento. Unas necesidades básicas insatisfechas se distribuyen de manera desigual. ¿Ok? Eso de alguna manera, pues el gobierno tiene que entrar a estudiar y buscar algunas herramientas para poder reducir o mitigar estas inequidades o esas disparidades regionales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de alguna manera, si no lo hace el gobierno, pues puede generarse en el mediano o largo plazo un efecto contagio. ¿Ya? Y lo que estamos evitando es que se genere un efecto contagio. Ahora, en ese orden de ideas, ¿cómo estoy asociando en estas dos regiones mediante un mapa, mediante una gráfica? Y por último, pues me preguntan, muchachos, pues, ¿cuáles son prácticamente las principales políticas para poder reducir esas desigualdades regionales en Colombia? Primero,
esto me parece muy determinante. Es lo siguiente, es que todas las políticas que vayan en función de reducir esas disparidades regionales tienen que ser políticas de Estado. Eso me parece muy determinante. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Pues independientemente del gobierno de turno que venga, tiene que seguir aplicando esa política para poder reducir esas desigualdades regionales. Es decir, no se debe cambiar. ¿Sí? Por eso tiene que ser una política de Estado. ¿Me hice entender en ese primer punto, muchachos? Sí, profe. Ok. Entonces, aquí este aspecto me parece determinante. ¿Ok? Por eso muchas veces, para poder comprender o enriquecer este primer punto, es cuando un buen ejemplo es en los 8 años de Santos, que para mí ha sido una de las mejores políticas, no ha sido perfecta, no fue perfecta, porque no existe una política económica del Estado que sea perfecta, pero una política que se aproximó a poder reducir esas desigualdades regionales fue la política que generó Santos en sus 6 años, sus últimos 6 años, que llamó el saber pilo paga. ¿Sí? O ser pilo paga. No era una política perfecta, porque era una política que le daba la oportunidad al joven, independientemente de su nivel de ingresos, pero en función de los resultados de sus pruebas Saber 11, poder acceder a una educación superior de calidad en Colombia. Pues obviamente un joven de estrato 1 o estrato 2, pero con capacidades académicas, poder tener la oportunidad de estudiar, por ejemplo, medicina o en la Universidad de los Andes, pues eso es una proeza, ¿ya? Y saber que el Estado te va a subsidiar el 100% de la matrícula más la manutención para poder estudiar medicina en la Universidad de los Andes, porque tus resultados en las pruebas de Saber 11 fueron satisfactorios. Para mí es una política de Estado que no tenía que haberse eliminado, ¿ya? En este momento se llama, si no estoy mal, generación E, pero no, o sea, eso es volver a empezar. O sea, si Santos construyó construyó el primer piso de ese edificio, pues debemos construir el segundo piso de ese edificio y perfeccionar la política. Me hago entender, pero no eliminarla. ¿Ya? Por eso la asocio a ese ejemplo, a ese punto, que tiene que ser un compromiso nacional. Y todo compromiso nacional, para poder reducir esas disparidades, tiene que ser políticas de Estado. Luego, que obviamente tiene que haber un componente espacial en las políticas sociales. Es decir, que en Colombia existen claros patrones espaciales de la distribución de la pobreza. Lo que quiere decir que para explicarla en el país, la localización importa. ¿Ok? Nosotros hemos visto en clases pasadas, en las teorías de localización, que los agentes económicos tienden a localizarse en unos puntos en el espacio, ¿ok? De manera racional. En otras palabras, que de alguna manera la localización de los agentes en el espacio geográfico es un aspecto determinante. Por lo tanto, la localización importa, ¿ok? Tiene un gran, digamos, aporte para poder reducir esas disparidades regionales. Luego, existe otra forma también para poder reducir esas disparidades regionales, que se llama el Fondo de Compensación Regional. Dice que sirve para financiar proyectos de infraestructura en aquellas regiones con niveles de pobreza por encima de la media nacional. Entonces, es una buena política, una buena medida también para reducir esas disparidades regionales. Tiene que haber un fondo de compensación regional que todos tienen que aportar, las regiones más ricas tienen que aportar para que con base en ese fondo, pues puedan generar algunos programas sociales y de infraestructura
para poder reducir esas desigualdades regionales. Recuerden que uno de los problemas de Colombia obviamente es la escasez de infraestructura. ¿Por qué la escasez de infraestructura es un problema en Colombia? Porque obviamente las condiciones geográficas en Colombia son muy diversas. Recuerden que estamos rodeados de 3 cordilleras y de alguna manera generar infraestructura bajo esas condiciones geográficas es muy complejo. Y otro aspecto muy importante para poder reducir esas disparidades regionales es el fortalecimiento del capital humano. Eso es determinante. Es decir, que cuando una región se preocupa por fortalecer las condiciones del capital humano en su región, eso implica que todas las regiones tienen que hacer una alta inversión en educación. Y esa alta inversión en educación, pues permite, por lo tanto, fortalecer el capital humano en mi región. ¿Ok? Entonces, prácticamente estas 4 medidas, pues, utilizadas de manera adecuada, me permiten de alguna manera en un mediano o largo plazo reducir esas desigualdades regionales. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? No, ninguna, No, profe. Ok, bueno, muchachos. Con esto he terminado ahorita pues mi clase, ya mi clase, apenas hacerlo madrugar, pero bueno, me alegra, muchachos, pues que bueno, la buena vibra o la buena disposición al menos sea virtual, ¿listo? Entonces, la tarea es la siguiente, muchachos. Voy a hacer la presentación. Ok. Y voy a compartir lo siguiente. Bueno, Ya voy. Ok, ¿ven el documento? He compartido un documento, ¿lo ven, muchachos? Sí, profe. sí, Ok, sí, señor, sí, dale. ese Sí, profe. documento de trabajo sobre la economía regional. Sí, ajá. Entonces, este documento se llama ¿Por qué se necesita una política regional en Colombia? Entonces, es elaborado por el Banco de la República. ¿Ok? Y el Banco de la República, pues de alguna manera explica por qué es necesario reducir las desigualdades regionales. Si es necesario reducir las desigualdades regionales, pues obviamente es muy indispensable poder crear una política económica regional en Colombia. ¿Y por qué se necesita? Entonces, con base en este documento, muchachos, pues yo he planteado unas preguntas. Yo ahorita se los envío este documento al correo y le envío a su grupo de WhatsApp. Y además, con base en este documento, como he elaborado unas preguntas, pues usted va a desarrollar ese pequeño taller con base en este documento. Ese taller que usted va a elaborar con base en este documento va a ser individual. ¿Ok? Entonces ahora en 15 o 20 minuticos les comparto este documento a sus correos y ahí al grupo de WhatsApp y el taller. Y este taller me lo entregan en el transcurso de la semana o a más tardar el próximo lunes. ¿Me hice entender, compañeros? Profe, ¿puede repetir, por favor? Bueno, vuelvo y Sí, repito. profe. Hay un documento que se llama ¿Por qué se necesita una política regional en Colombia? De manera de pregunta. Entonces, este documento ustedes lo van a leer y con base de este documento yo desarrollé 5 preguntitas. Entonces, en el transcurso de la semana, a más tardar el próximo lunes, usted me va a entregar de manera individual y en formato Word o en PDF, cada uno el taller que yo elaboré con base en este documento. Es ¿Y lo que, el taller nos lo manda hoy mismo? sí, sí, apenas pues ya termine con ustedes, le envío el documento y el taller. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Listo, profe. Ok, Listo. eso es. Pregunta, muchachos. Bueno, no sé, ya estamos en esta situación tan compleja. ¿Cuándo es el segundo parcial? ¿Alguien sabe? Yo tengo la fecha ahí, pero no mire. ¿Alguien sabe de pronto? Yo no sé, profe. Profe, pues la verdad yo te iba a preguntar exactamente eso, qué íbamos a hacer, porque nosotros, por ejemplo, la semana de parciales fue como la semana pasada. Más o menos, si no me falla la memoria. Ah, no, mentiras, mentiras, es como esta semana. Sí, la semana parcial es esta semana. Sí, está. Ah, ok. No sé para cuándo vamos a dejarlo y qué vamos a hacer. Ok, listo. Entonces, voy a cerrar aquí.
Esta es la primera tarea. Entonces, a ver, entonces organicémonos, muchachos. Mi pregunta es si el parcial, si no existiese esta coyuntura, entonces estaría en la normalidad, habría sido hoy, ¿cierto? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, Creería. ok, supongamos ese escenario, ¿ok? Entonces, voy a compartir lo siguiente. Ok, tengo que abrirlo. Primero, voy a abrir acá. Un momento, compañeros. Profe, y si dejamos ese trabajo individual como parcial y después mandamos otra actividad, no sé. De acuerdo, de Profe, acuerdo. no, venga, vamos a hacer una cosa más, porque pues, obviamente hay que buscarle la comba al palo, ¿me hago entender? Ser lo más práctico posible. Sí, señor. Es esto. Bueno, bro. Listo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Para el próximo lunes, si no pasa nada eventual, entonces, digamos, el taller de la lectura que les acabo de compartir, Ajá. me lo entregan, hoy es de hoy al viernes, a mi correo, ¿listo? Listo, profe. Y este va a ser el parcial el próximo lunes. Te lo leo. Dice, de igual manera, una exposición parcial como una exposición trabajo, no me tienen que entregar un trabajo físico, sino que van a hacer otra exposición. Dice, conforme grupos de 2 estudiantes para la elaboración de la exposición. Consiste en realizar una presentación con duración entre 20 y 30 minutos por grupo. La exposición radica en investigar acerca de los bloques comerciales conformados hasta el momento. La información que debe presentarse en la exposición y el trabajo escrito, esto lo vamos a omitir, este trabajo escrito, solamente vamos a hacer la exposición, es decir, la presentación, en la siguiente. Le dice, punto A, es decir, que en la presentación debe haber una breve reseña histórica del bloque comercial. B, ¿cuál es el tipo de integración comercial? Es decir, cuando estoy diciendo cuál es el tipo de integración comercial, es cuál es la modalidad de integración comercial. Si es un mercado común, una unión aduanera, etc. C, ¿cuáles son los países que participan en ese bloque comercial? Luego, el intercambio de bienes y servicios que se presentan en ese bloque comercial, el tamaño de la población de cada país, de cada bloque comercial, los principales objetivos acordados en ese bloque, la disponibilidad de recursos de cada país que integra ese bloque comercial, el aporte de cada bloque comercial al PIB mundial, el comportamiento de la balanza comercial de bloque comercial, los resultados con la conformación de ese bloque comercial y conclusiones. Entonces, hay bloques comerciales, ¿listo? Está el NAFTA, la OPEP, la Alianza del Pacífico, los BRICS, Mercosur, Comunidad Asiática, TLC, Unión Habanera, Euroasia y UNASUR. Entonces, listo, vamos a repartir estos bloques comerciales. Entonces, ¿cuál sería el primer grupo y qué bloque comercial? Profe, Podríamos ser, me gustaría. Pues yo iría con Estefanía. Bueno, entonces sería, tu nombre es, ¿cuál es tu nombre? Angie Terán. Dame un momento, Angie Terán, con Estefanía. Profe, yo con Eduardo. Un momento, ya voy, compañera. Entonces, Angie, Terán y Estefanía, ¿con cuál van? Estefanía, si estás de acuerdo, Alianza del Pacífico. Pues Gina, nos toca juntos. ¿Cuál escogemos? profe, NAFTA, Luz y yo. Listo, entonces Luz y Eduardo. Sí, Eduardo Lozano. ¿Cuál? Perdón. NAFTA. Ok, listo. ¿Cuál Gracias, escogemos, profe. Gina? ¿Mercosur? ¿O Gina cuál? y el compañero, ¿tu Y nombre? Daniel. Daniel. ¿Cuál es?
¿Cuáles fueron los que estuvieron nosotros? NAFTA y ¿cuál es el otro grupo? Alianza del Pacífico. Pues no, escojamos el Mercosur, ¿no? Yo te recomiendo este, bueno, ¿O cuál? ¿O la OPEP? La Unión Europea. no, pues si ustedes lo Hay hacen, muchos pero países, es que la Unión Europea son demasiados. son ¿no? 30 y pedazos países, ¿no? Si no estoy mal. Sí, no, demasiados socios Yo, comerciales. yo les recomiendo este que estoy resaltando, los BRICS. BRICS. Brasil, Ujú. Rusia, Rusia, India, India, China, China. Sudáfrica. Ok. Entonces, Bueno, ¿vamos con listo. este? Entonces, hágale, vámonos con ese. ¿Te Ok. parece bien, Gina? Sí, todo bien. Entonces, China. Gina se despertó, o está, bueno, o se fue. Bueno, entonces hablan con Gina porque no sé qué le habrá pasado. Entonces queda así, muchachos. Se distribuye de la siguiente forma para el próximo lunes. Ya respondió por el chat, que como que no le está funcionando el micrófono. Ah, bueno, listo, ahora que no hay problema. No hay problema. En todo caso, yo estoy grabando esta clase y ahorita se las comparto, ¿listo? Se las comparto en un grupo, en un canal de YouTube. Ya me volví ya youtuber e influencer. ¿Cómo la ven? No hay mal que por bien no venga. Listo. Entonces, muchachos, quedan así. Angie y Estefanía con Alianza del Pacífico. ¿Listo? Sí, profe. Luz Sí. y Eduardo con el NAFTA. ¿Estamos claros? Sí. Sí, bueno. Y Gina y el compañero Daniel con los BRICS. Sí, profe, listo. ¿Hay algún compañero o compañera que haga falta o estamos todos ya ahí? Seríamos Profe. 6 nomás. ¿Listo? Sí, ahí estamos todos. Ok, listo. Entonces, ahora que termine ya clase, les envío también obviamente, este parcial. ¿Ok? Traten de hacer las presentaciones igual. Yo me acuerdo que cuando hicimos el primer parcial, hicieron muy buenas presentaciones en términos generales. Así por ese estilo, ¿ya? Y esa va a ser la tarea del segundo parcial. De igual manera, en el transcurso de la semana, de aquí al viernes, pues me entregan el taller que les acabo también de ilustrar sobre por qué se necesita una política regional en Colombia. Y ese sí me lo entregan individual. Es una lectura muy amena. ¿Ok? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún aporte? No, profe, mil gracias por todo. No, Ok. no, todo bien, profe. ¿Todo bien? Ah, bueno, listo, muchachos. Bueno, mil gracias por venir a clase, Gracias, profe. por estar acá. Pues yo Gracias, sé- profe. Gracias a ustedes, no, gracias a ustedes por venir a clase, por estar acá, su buena disposición, por su buena vibra y pues a pesar de la coyuntura, no, yo dije, no, eso que se van a despertar hoy lunes y todavía una clase virtual. ¿Ah? Pensé yo, Cumplimos, profe, cumplimos. pero bueno, chévere, chévere, le pusieron el alma. Hay que ser responsable, profe, hay que ser responsable. Sí, no esperaba eso, pero bacano, me alegra mucho. Nada, muchachos, pues ahí nos vamos ya despidiendo. Se cuidan mucho, compañeros. Estas 2 semanas son muy cruciales para esa situación que estamos viviendo, ¿ok? En estas 2 semanas, dependiendo de nuestro comportamiento, va a determinar cómo sea esa curva, cómo esa campana. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, pues ojalá bajen. Sí, La pero claro, crisis económica que viene después, profe, sí, brava. es brava. Es brava, es porque esto no lo puede soportar de pronto una economía como las europeas y las asiáticas, lo pueden soportar un poquito más, pero la economía latinoamericana, donde hay una alta tasa de informalidad, no lo puede No, profe, soportar. Sí, no, no. Sí, la gente que tiene una peluquería, la gente que tiene un estanco, la gente que tiene un puesto de comidas rápidas, no, ya no soportamos más esto. A lo último, vayan saliendo gradualmente y hagamos como de la naturaleza de Darwin. El más fuerte va a sobrevivir. no, profe, inclusive personas que hacen parte de compañías están en la misma situación que los que Claro, trabajan en la informalidad. claro, claro, porque tampoco las empresas no pueden soportar mucho tiempo esta situación. No ¿Ya? saben si les van a pagar. Claro, ¿no? Y además, pues las empresas tienen que producir, pero las empresas producen en función de la demanda. Entonces, si la gente no sale a comprar, pues las empresas no van a poder producir, ¿ya? Entonces, todo depende de nuestro comportamiento. Yo creo que esto es, como no existe una vacuna,
aún para esta situación, pues la única vacuna mejor posible es nuestro comportamiento. Entonces yo creo Claro. que es una situación de comportamental. El comportamiento va a determinar cómo va a ser la campana de esta coyuntura que estamos viviendo. ¿Listo, muchachos? Nada, muchachos, mil gracias por venir, que pasen un feliz día y cualquier duda que tengan al respecto me lo comunican. ¿Listo? Bueno, profe. Gracias. Dale, profe. Bueno, Chao, muchachos, un profe, abrazo, gracias. que descansen, quedamos en contacto. Listo, chao, profe. Chao, muchachos, gracias.